una causa muy grave. Hoy la gente que está escuchando, no, esto ya no ocurre más, porque esto estoy hablando de hace más de 20 años, 30 años atrás. Hoy, por suerte, con todo lo que se ha avanzado, y esta marea azul, y esta conmemoración del 2 de abril, y esta concientización, y esta concienciación de las políticas públicas, las universidades, los profesionales, bueno, hoy hay mucha información. Entonces los padres tenemos la posibilidad de apretar un botón en internet y que aparezca toda esta información que antes no existía, y esto es lo que estamos muy agradecidos con ustedes, los medios. Yo me acuerdo que, no sé, en el año 95, la primera vez que fui a almorzar a un programa de Mirta Legrand, bueno, eran cientos de llamados que se recibían, porque bueno, no se conocía qué era el autismo, en ese momento era el TGD, y hoy, sin embargo, bueno, gracias a Dios decís autismo, pese a que todavía no está todo lo reconocido que quisiéramos, pero hay mucha información, y lo que nosotros como Movimiento Asociativo Argentino, como Asociación Argentina de Autismo, como la Federación Argentina de Autismo, lo que recomendamos a los padres es que tampoco se informen bien, que no compren cualquier producto. Hay mucho negocio, se gana mucho dinero hoy con el autismo, hay mucha cosa inescrupulosa también. Entonces yo te agradezco esta posibilidad de poder decir todo esto que estoy diciendo. De alguna manera las organizaciones de padres auditamos y podemos informar a los papás qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Qué interesante. Recién cuando hablábamos con familias, y siempre uno nota que hay avances que son extraordinarios, doctor, pero también hay barreras, ¿no?, que hay que superar en el día a día. Si usted tuviera que mencionar en las cuales tenemos que estar trabajando todos comprometidos, porque no creo que sea un tema ajeno a nosotros, aún quienes estamos en los medios y quienes transitamos por la vida diariamente, ¿cuáles serían? Bueno, en primer lugar, digamos, el estado de salud, el sistema de salud, que para una persona con autismo, quizás pensándolo bien, es importante, por supuesto, pues se trata de un tema, hoy ya la entidad se discute si es únicamente salud. Nosotros pensamos, como la mayoría de la información de la ciencia y los consorcios internacionales, la entidad es más que mixta, porque no sabemos si en principio es más importante la educación. Yo estoy seguro que es más importante un buen sistema de educación provincial, nacional, y esa es la primera barrera que tenemos, es un tema de educación, el autismo. La discapacidad es una barrera de la no educación. Entonces, como todos, hoy está de moda decir que todo pasa por la educación, pero estrictamente en esto de la aceptación del otro, del diferente, de la diversidad, eso se obtiene únicamente a través de los procesos de conocimiento y a través de los procesos de las políticas públicas, pero más que nada de la cosa ejemplar de las personas, que lo adquirimos a través de la práctica diaria en la escuela, en la educación de nuestros maestros. Esto ahí creo que la barrera mucho más esencial, la central, el epicentro está ahí. Y luego, bueno, el sistema de salud, que también de alguna manera a veces se tornan las discapacidades o este tipo de cosas informadoras de precio, y eso no tiene que ocurrir. Entonces estos 2 de abril o el día que sea de cualquier patología, concientizar al sistema de salud en que no es una cosa de nomencladores de valores económicos, sino que tienen otra cuestión. Y bueno, ahí tenemos la otra traba, digamos, la otra cosa que por suerte vamos para bien, vamos mejorando. Ya la medicina, por ejemplo, en el caso del autismo, hoy están haciendo más ciencia médica, y se ha dado lugar a los tratamientos. Está el tercer elemento en autismo que ha sido importante en el mundo, un avance en el mundo, es que las personas que tienen que estar al frente de los tratamientos son, por empezar, psicoeducativos. Entonces no tanto el comercio de este hegemonismo céntrico, médico, asistencialista, psiquiátrico de la internación. Hoy hay que abrirse al mundo. El problema no lo tienen nuestros hijos con discapacidad o con autismo, el problema lo tiene la sociedad. Entonces esa sería la traba quizá la más importante en general. Cuando tu pregunta parecía así, bueno, una más, no, es una pregunta muy importante que me haces, y no es tan fácil responder con 2 respuestas, ¿sí? Entonces, si tenemos que modificar la sociedad para entender al diferente, pensar que
no es nada despreciable. Hoy los estados entendieron, el mundo entendió, que la discapacidad somos el 15% de la población mundial. Somos 800 millones de personas en este momento, ¿sí? Y en la Argentina son cientos de miles de personas con discapacidad y con autismo, o si tomamos específicamente el autismo. Entonces, si decimos el 15% de la población, yo creo que ahí está otro de los elementos que hay que trabajar en la escuela, en la universidad, en la educación pública, en las políticas públicas, en el sistema de salud, y básicamente que sea absorbido por el sistema educativo. Esto pasa porque el sistema educativo lo absorba. Entonces, creo que si respondo a tu pregunta, estos son los elementos que, ¿qué haría? ¿Dónde está? Ya creo que incluso superamos la discriminación, ya estamos más avanzados en eso. Estamos pasando un buen momento, me parece, como papá de una persona de 34 años con autismo evolutivo. Ya llevo muchos años en esto y los movimientos asociativos, que todo lo que se ha logrado. Creo que el proceso de integración, también cuando me preguntás, es un oficio, y hoy se ha avanzado mucho en el apoyo pedagógico, en incorporar a las personas con discapacidad, con autismo a la sociedad, a las escuelas. Nos presenta el autismo un desafío realmente fascinante para los educadores, porque lo que nos dice la ciencia es que todos nacemos con cierta capacidad de aprender. Nuestros hijos con autismo, con TEA, bueno, en su generalidad, en su mayoría, no nacen con esta capacidad. Entonces son los maestros, es la educación, es el sistema educativo que tenemos que enseñarle a través de nuestros maestros el cómo aprender. Ese mecanismo, y bueno, creo que está removiendo algo tan fascinante para todo el mundo educativo. Esto es lo que se me ocurre decirte de los grandes temas que en este momento, y la inclusión ya sería, bueno, tocar el cielo con las manos. Creo que estamos más cercanos, pero es un proceso, la inclusión no es que de una vamos a la inclusión, ¿sí? Seguro. Seba, dale. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, lo escuchaba atentamente y creo que desde el punto de vista pedagógico es uno de los grandes paradigmas que tiene la educación moderna, ¿no? Adaptarse a los chicos con capacidades diferentes, pero en este caso también a un chico autista que le demanda y le exige al docente un esfuerzo mucho más grande, ¿no? Tratar de llegar y de fijar ciertos conocimientos que ese chico tiene que tener, por lo menos para poder desenvolverse en lo que va a ser el resto de su vida, y me imagino que ustedes también desde la asociación deben recibir algunas consultas por parte de educadores sobre cómo llegar al chico, cómo educarlo y cómo hacer que se fijen eso que se enseña. No, es todo el tiempo. Te digo, mirá, nuestros ídolos, nuestras estrellas de hoy, cualquier papá te va a decir con hijo con autismo o con cualquier otra discapacidad, pero básicamente las intelectuales, ¿sí? Nuestras estrellas de hoy no son los grandes médicos que vos ibas y bueno, la consulta no sé cuánto sale, ir al Dios médico, y usted papá que decía ahí que voy a ver a su hijo. Y no te daba ninguna solución, con todo respeto lo digo, ¿sí? Nuestras estrellas de hoy son las personas que cuidan a nuestros hijos, las personas que trabajan en las casas, el terapeuta que acompaña, y especialmente el maestro. Yo vengo de Canadá, invitado por el gobierno de una municipalidad de Manitoba, en Canadá, y la verdad que, viste que siempre se habla, porque justamente uno de los modelos, Finlandia y Canadá, tienen los modelos de autismo más espectaculares, de cómo está absorbido por el sistema educativo. Y yo veo que acá tenemos todo en nuestro país, tenemos los mejores maestros del mundo, las mejores universidades, los mejores profesionales. Creo que nos estamos organizando, pero bueno, es como vos recién, una persona joven como vos que estás viendo esto, vos decís, bueno, y el maestro pregunta cómo hacer. Sí, y tenemos que preparar, ahí está la salvación de nuestros hijos. Lo más importante que pueda tener una persona con discapacidad con autismo es un buen sistema educativo, y a eso tenemos que apuntar. Doctor, gran abrazo desde Villa Regina, desde Río Negro. Qué placer conocerlo aquí en nuestro programa y nuestro compromiso de seguir charlando continuamente de autismo. Un abrazo patagónico, como le digo siempre cuando charlamos con los de afuera. Bueno, cuando veo esto, la verdad que siempre digo, ojalá que la gente que nos escuche, bueno, la esperanza no es un sueño, sino que es una realidad, y las utopías se hacen siempre realidades también.
y que bueno, que valga la pena ser padre de Ignacio para poder decir esto y ayudar a mucha gente, y bueno, y al mismo tiempo toda la ayuda que nosotros necesitamos. Y gracias a estas estrellas, las personas que cuidan a nuestros hijos diariamente, que son los más importantes que tenemos, y eso tenemos que cuidar. Un abrazo grande. Gracias. El doctor Horacio Jofré Galibert, que es el fundador de APADEA.